Nos es grato saludarlos en este momento, amables oyentes. En su programa Diálogo Bíblico es el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes, gratamente me ha acompañado el pastor Juan Millanao Rego. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Y aquí les habla Raúl Medina. Hemos estado conversando durante esta semana el pacto en el Sinaí. El Sinaí es un lugar especial elegido por Dios, incluso antes de que el pueblo estuviera allí, ya Dios había mostrado a Abraham y a Moisés ese monte, se había manifestado. Era un monte muy especial. Como tú dijiste, en la semana algunos han ido, y de hecho se comenta, alguien que subió ese monte muy de madrugada para ver el despertar. Pero sigue siendo una montaña. Pero es una catedral de roca realmente. Claro, y es muy especial. Impresiona. Por las vistas que hemos nosotros tenido, los dibujos, las fotos, es impresionante. Pero está hablando del pacto en el Sinaí. En ese lugar Dios hizo un pacto con Israel, y vamos a decir de que no es el primer pacto, sino lo había hecho con Adán, ¿no es cierto? Lo había hecho ahora con Moisés, ¿no es cierto? Con Noé. Sé que este es un cuarto pacto que hace Dios, pero alguien podría decirse, bueno, este es el pacto nuevo, ¿qué tiene de nuevo? Bueno, vamos a conversar acerca de esto, amables oyentes, repasar algunas cosas, y quizás abro la conversación con Éxodo 19:4, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ya está el primer concepto, alas de águila. Claro, para liberar a Israel fue necesario derrotar a los egipcios, ¿no? Esto es una confrontación entre el bien y el mal. Y no es que tú ves que uno cuando lee y dice 10 plagas, ¿por qué los egipcios tuvieron que soportar? ¿Por qué no fueron 2 o 3 nomás? Y es porque Dios quería exhibir hasta los huesos hasta dónde puede llegar un ser humano que se empecina en no acatar, no aceptar el poder y la bondad de Dios. ¿Ya? Y el faraón se empecinó en su capricho de no dejar ir al pueblo para que adore a Dios. Ya sabemos digamos, el resultado de todo eso. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Ganando la libertad para su pueblo. Este es un término crítico. Pero yo te decía, parece que por lo que uno lee, parece que el pueblo de Israel no tenía tanto interés en su libertad como Dios tenía interés en la libertad de su pueblo. Entonces, libertad es un don precioso que el apóstol Pablo aquí en Gálatas 5:13 nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para servíos por amor los unos a los otros. Es libertad, ¿no es cierto?, espiritual, libertad física, libertad en varias dimensiones, para servirnos, dice, los unos a los otros. Y se sirve cuando tú estás en una posición de servir, cuando eres parte entonces de la solución, no del problema. Cuando tú aprendes a diferenciar entre libertinaje y libertad, ¿no? Libertinaje es usar la libertad para la carne. Libertad, como Dios la entiende, es una persona que es un cero a la derecha y que tiene autoridad, tiene tacto, tiene poder para servir al otro que está en necesidad. Dios desea que su iglesia sea una asamblea de aceptación, no de prejuicio, de predicación, de sanación, de enseñanza, es decir, que tenga un impacto positivo en otros que no conocen el verdadero Dios. Qué hermoso cómo se manifestó Dios, ya lo vimos, esto de las águilas, ¿no es cierto? Quizás usted visite un poquito y vea cómo hace la águila, cómo suelta a sus cachorros, ¿no es cierto?, a sus pajaritos para que ellos se suelten y puedan volar. Si no logran hacerlo, dice que las vuelve a tomar y las lleva hasta que logran volar. Y la otra forma interesante es que allí en Deuteronomio 1:31 dice que también, como el Padre toma la mano de su Hijo para guiarle y protegerle en el camino, así lo hace Dios con nosotros. Interesante esas formas en que Dios se acerca al hombre. Y se acerca de la manera en que uno puede entenderlo, porque Dios podría manifestar su gloria. Estoy pensando, fíjate, la semana lo pensaba,
que Dios, cuando tú leías la otra vez Emanuel, Mateo especialmente, Dios con nosotros, en realidad Dios estuvo con nosotros, pero estuvo ¿de qué manera? De una manera que el ser humano lo pudiera ver, que el ser humano pudiera estar con él, conversar, escucharlo, seguir sus pasos. Pero si se hubiese manifestado como Dios, hace rato la humanidad habría desaparecido. Que es imposible, ¿no es cierto?, acercarse a Dios así, pero Dios ha hecho esto. Por eso que dice, les recuerdo constantemente, ¿te acuerdas usted? Yo los saqué de un lugar donde era terrible la vida. Pero fíjate, Juan, estoy pensando que mientras uno no salga a experimentar esa nueva vida, se cree o se queda con esa vida y cree que esa está buena. Sí, bueno, por eso que en Deuteronomio 6 hay un hijo que le pregunta al papá, ¿por qué nosotros hacemos todas estas normas, estos estatutos, estas cosas que Dios nos ha mandado? ¿Por qué guardamos el sábado, por ejemplo? Y el padre le dice, mira hijo, nosotros éramos esclavos, ese es nuestro pasado, esas son nuestras raíces, éramos esclavos y el Señor nos libertó. Entonces, fíjate que algunos autores seculares recomiendan que de vez en cuando los padres, por ejemplo para Navidad, ¿no?, o cuando es aniversario de matrimonio, se reúnan con los hijos en una cena y les cuenten acerca de cómo el Señor los ha bendecido, cómo ellos vivían en su Egipto personal y el Señor los sacó de ahí, los unió y ahora son una familia constituida. Entonces, mire, a los hijos, aunque tú les repitas esa historia, dónde se conocieron, cómo se conocieron, oye, les encanta a los hijos escuchar la historia de cómo se conocieron los padres. La saben, pero les gusta escucharla de vuelta. Y eso sitúa a los hijos en una dimensión realista, ¿no es cierto?, de que todo lo que son y tienen es gracias a nuestro Dios. Yo creo que, ¿sabes?, cuando tú mencionabas eso me acordé de que hay platos de comida que te hace tu señora, te preparan en la casa, ¿no es cierto? Puede ser el mismo plato, pero siempre tiene un sabor distinto, algo agradable. Y la medida que va creciendo la relación, van conociendo cuáles son tus gustos y se acercan a eso en la comida y en otras atenciones. Hay comida que fíjate que el segundo día sabe mejor que el primer día. Eso, exactamente. Cuando se cocina para 2 días, ¿no? Claro. Entonces, parece que el tiempo hace un efecto benéfico y los elementos se compenetran y queda mejor, ¿no? Pero hablando de comida, ¿no es cierto?, Dios les preparó a ellos hasta la comida. Bueno, no hablemos tanto más de comida porque no va a dar hambre, ¿no? Pero recuerde usted, Dios se acerca al hombre de cualquier manera y se puede acercar a usted. Hoy día, cuando más lo necesita quizás, y está tan cerca, por favor, mire un poquito hacia el cielo y dígale, Señor, quiero que seas el águila, que me toma en tus brazos y me lleva a un lugar seguro. Estamos conversando acerca de el pacto en el Sinaí. Vamos a hablar acerca del diseño de la salvación. Bueno, fíjate que esos 3 verbos que son en primera persona, es decir, que Dios va a hacer eso, que los va a sacar, los va a liberar, los va a redimir, se ilustra con una experiencia que Jesús tuvo y que aparece aquí en Lucas capítulo 8, del verso 26 en adelante. El Señor visita la región de Gadara. Llegan allí y encuentran un hombre que está fuera de sí, está demente, está alterado, está atado, digamos, a unas rocas. Y es interesante que llega un momento que verso 30 dice que Jesús le pregunta diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo Legión, porque muchos demonios habían... Fíjate que no contesta él, sino que contesta el demonio. Es decir, Cristo vino para darnos libertad, pero aquí tenemos un hombre prisionero, gravemente enfermo, y cuando Jesús pregunta por su nombre, responde el diablo. ¿Qué significa esto? ¿No es cierto? Que el Señor precisamente vino a liberar, incluso a darnos libertad de expresión, y yo creo que este relato ilustra lo que Jesús quiere y puede hacer por los pecadores, porque los pecadores impedernidos, si no son rescatados desde fuera, van a perder todas sus libertades, incluyendo esta libertad de expresión. Estaba pensando en relación a lo que tú comentas, cuando Israel salió de Egipto, yo creo que muchos de ellos llevaban las marcas de la esclavitud, porque eso no se borra. Y eso tendría que haberles servido para decir, mira la libertad que tenemos ahora, nunca más un latigazo, nunca más un trabajo forzado, ahora trabajar para,
conseguir el sustento propio, algo extraordinario, una libertad. Pero cuando tú hablas de que Dios los sacó, Él es el que operó la salvación de ellos y los sacó realmente. Condujiste, dice Éxodo 15:13, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, vuelve a esa expresión maravillosa. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Fíjate qué expresiones más hermosas de Éxodo cuando lo estás sacando. Él los conduce, Él los redime, Él los lleva, y no nos lleva a cualquier lugar, sino a su morada. Interesante esa relación que tiene, porque en el diseño de Dios, que es un diseño extraordinario de la salvación, está volver al jardín. Claro. O sea, todo lo que está haciendo es que nosotros entendamos que hay que volver, pero hay que dejar algunas cosas, que es la que nos cuesta a veces. La impedimenta. Claro, impedimenta, ¿no? Algunas cosas para llegar a entender lo que es eso. Bueno, en este pacto en el Sinaí, nosotros una y otra vez nos damos cuenta y vemos las implicaciones del hecho de que los 10 mandamientos son dados por un Dios libertador, un Dios que los liberó de Egipto. Y eso es muy importante. Ellos ya son un pueblo salvado, liberado, pero ahora es menester que continúen desarrollando esa relación con Dios, ¿no es cierto?, a través de estos mandamientos, a través de un estilo de vida determinado, pero esto es fruto, es resultado. Pero ellos transformaron eso como la fuente de su salvación, la causa de su salvación, y allí entonces no alcanzaron el propósito divino, ¿no? Hay un texto en el Nuevo Testamento, Lucas 17, 3 y 4, que dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Bueno, ese es nuestro Dios, ¿ya? Está expresado en esos términos, ¿no? Digamos, el Señor sabe de nuestra fragilidad, cuán fácil es que pequemos con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestros hechos. Pero más grande que nuestro pecado es la gracia perdonadora del Señor. Naturalmente eso tuvo un costo, ¿no es cierto? Pero tenemos un libertador que no cambia en este caso y nos extiende la mano incluso cuando estamos caídos, ¿no? Por eso que a través de estos pactos, con Noé, con Abraham, con Moisés, con el pueblo de Israel, nosotros vemos que la verdadera libertad está en la dependencia de Dios. Y eso no humilla a nadie. Ser dependiente de Dios no humilla ni rebaja a nadie, sino todo lo contrario. Queremos nosotros tener éxito en nuestra existencia, entonces aprendamos a depender de Dios. Mira, en relación a lo que tú dices, estoy pensando aquí en Juan 6, 51. Las alusiones que hace el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento son, pero muchísimas, especialmente Apocalipsis, tiene mucha relación con el Antiguo Testamento. Y esto es entendible por ellos, porque dice acá: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. O sea, ellos tuvieron ese pan en el desierto, tuvieron la multiplicación de los panes, ellos vieron, pero ahora dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En otras palabras, Juan está diciendo ¿qué cosa? Apuntando a Jesús como el único que hace la salvación, la redención y el camino hacia la salvación. Pero, ¿qué es lo que dice? Hay que comerse el pan. Ahora no está hablando de una realidad física, de tomar un pan y comérselo, sino hacer lo propio. Vivir, ¿no es cierto?, pensando en ese Cristo, y vuelve a pensar en lo que significa la meditación en lo que es la salvación. No es una cosa tan simple. Los mandamientos que fueron símbolos de Dios, ¿no es cierto?, hay que pensarlos, hacerlos propios, y decir: ¿cómo yo, Señor, puedo entenderlos y realizarlos? No soy capaz, no puedo hacerlo. Cuando uno se siente incapaz, Dios entonces va a dar las fuerzas necesarias para ello. En todo caso, si usted recuerda, y yo les invito para que usted lea Éxodo 19, capítulos 19 al 24, donde hay un detalle de cómo Dios opera la salvación, la redención, el pacto que hizo con ellos en el Sinaí,
y especialmente los invito a que usted, después que vea el pacto y la relación que Dios tuvo con ellos de redimirlos, el Boal, ¿no es cierto?, vaya al libro de Ruth y léase cómo se explica allí también la redención. Alguien paga el precio, alguien se despoja de lo que tiene para darnos a nosotros la libertad. Hermosísimo el pacto de Dios que hace con nosotros. Vamos a tratar de intentar conversar dos ideas que están presentes en nuestro estudio de esta semana. Recuerde ustedes el pacto del Sinaí que hace Dios, y vamos a ver lo que es Dios e Israel. Y el texto que tenemos allí como centro está en Éxodo 19, 5 y 6. Tú algo habías dicho en la semana, me gustaría que nos reforzara esta idea de lo que significa ahora, pues, ¿no es cierto?, las condicionalidades para que ese pacto funcione en nosotros. Bueno, quizás, y que no hemos comentado en extenso, lo que dice Éxodo 19, 4 al final, dice, os tomé sobre alas de águilas, pero ¿cuál era el destino? ¿Hacia dónde voló el águila? Vamos a decir así. Dice, y os he traído a mí. Es decir, antes de recibir el pueblo de Israel los 10 mandamientos, el Señor les dio un abrazo, los trajo hacia ellos, hacia Él, ¿no es cierto? Porque la religión cristiana es una religión de relación, siempre así, Antiguo y Nuevo Testamento. Os he traído a mí, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante, ver ese deseo de relación profunda que Dios tiene con su pueblo, ¿no es cierto? Y necesitamos nosotros esa relación profunda porque nuestro problema, que se llama pecado en el corazón, requiere una relación, una amistad, una unión directa, en este caso del pámpano con la vid, como Cristo lo mencionó en San Juan 15, ¿no? No hay vida en el pámpano si no está unido a la vid, ¿ya? Y fíjate que, sin embargo, bueno, aparecen tantos postulados humanos acerca de libertad, porque no queremos depender, no queremos estar unidos a la vid, queremos ser libres, en nuestros propios términos, ¿ya? Y este postulado humano de libertad dice que somos buenos y que lo único que tenemos que hacer es obedecer a la naturaleza. Porque hoy en día la ecología profunda es un tipo de religión sustituta. Mantener sano este planeta y todo lo demás, ser felices, legarle a nuestros hijos, un mundo sin carbono y todo lo demás, es bueno en sí, pero para algunas personas ha llegado a ser una religión realmente. Por eso que derivado de esta actitud están estas teorías de que no hay nada errado, no hay nada cierto, que no hay verdad. Y en ese mismo contexto se ofrece libertad de la culpa. ¿Y a dónde ha conducido esta libertad de la culpa? A la desesperación, a la soledad y a la falta de significado en la vida. Por allá por los 50 se hablaba de la bomba atómica. Eso ya no asusta a nadie. Lo que realmente preocupa a la sociedad hoy día es que tu vida no tenga significado. Y no tiene significado precisamente porque ya no hay nada errado, no hay nada cierto, no hay verdad, no hay un Dios al cual rendir cuentas o que nos abrace, no hay nada. Estamos solos en el universo y eso naturalmente trae desesperación, soledad y falta de significado. Fíjate que cuando Dios los saca para que ellos recordaran todo el pacto que hace con ellos y la redención que quiere hacer o redimirlos, Él les pide que hagan un santuario. Y este es un tema maravilloso. Yo creo que en algún momento fue tomado esto, podría ser nuevamente de vuelta a ser tomado lo que es el santuario. Hacerme en un santuario, dice, y yo habitaré en medio de ellos. Es una expresión extraordinariamente hermosa. Es como decir, yo habitaré, cálida, yo haré cálida, yo haré mi carpa entre ustedes al medio. O sea, es como venir, yo me voy a venir a vivir con ustedes. Ahora, todo ese santuario, todo ese simbolismo del santuario apuntaba a Cristo. Claro. Entonces tenían un recuerdo permanente. ¿Te acuerdas tú que habían sacrificio de tarde y mañana? Era constante. El fuego era constante, las lámparas, el pan, todo estaba ahí presente. Es un símbolo extraordinario de lo que Dios después fue cuando vino
a la tierra. Por eso es que Juan el Bautista dice con toda tranquilidad: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nunca se habían visto. ¿Por qué lo tilda como Cordero? Porque él entendía perfectamente el simbolismo que había en el Antiguo Testamento y que ahora se estaba haciendo una realidad en la vida de Jesús. Extraordinario eso. Fíjate que ahí en Lucas 15, verso 11 en adelante, está la parábola del hijo pródigo. Y hay dos hermanos que están en un contexto íntimo, familiar con su padre, ¿no? Lo que tú dices es la cercanía de Dios, o lo que decía Éxodo 19, os he traído a mí. Pero hay un hermano, de repente quiere hacer su vida, aunque no con su dinero, sino con el dinero del papá. Y le pide su parte y se manda a cambiar y a vivir su vida disipada. Cuando vuelve, realmente no tenía ni que comer, me lo imagino, vuelve como un tornado de mosca, ¿no es cierto?, hacia su padre. Aparece en la escena el hijo mayor, que siempre estuvo en la casa, que siempre estuvo con su padre, que formalmente estaba, pero espiritualmente no lo estaba, porque él servía a su padre no con mentalidad de hijo cálido en su relación con el padre, sino que trabajaba para el padre con mentalidad de esclavo. Entonces, este pacto que el Señor hizo, Raúl, con distintos hombres, y en este caso con el pueblo de Israel, Éxodo 19, es un pacto de libertad para gente que está libre. Ya no son esclavos. Que piensen como libre. Exactamente. Y Dios quiere que vivan, que tengan mentalidad de libre y no de esclavos, ¿no? Pero yo creo que debemos preguntarnos a nosotros, si usted es cristiano o desea ser cristiano, séalo como una persona redimida por la sangre de Cristo. Y no se agobie con ser obediente por usted mismo, porque eso conduce a esclavitud. ¿Cuándo suficiente será suficiente? ¿Ya? Por lo tanto, creo que tenemos en esta lección que hemos estudiado esta semana, el pacto en el Sinaí, como en los relatos del Nuevo Testamento y las parábolas, la lección fuerte o la confrontación. ¿Qué vamos a hacer con esta gran libertad que el Señor nos ha regalado? ¿Vamos a vivir a la altura de los privilegios de esta libertad? Esa es la pregunta. Quizás yo dejo un texto que está en Deuteronomio 11:13, dice: si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Qué les parece? Yo creo que este es el vuelco que uno debe hacer en su mentalidad. Y pensar, como decía el pastor aquí, vivir como libres. Exactamente. Y si somos libres, agradecerle a quien nos hizo libre, y esa relación va a ser un continuo caminar con Él todos los días, agradeciéndole a Dios. Amables oyentes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a encontrar la próxima semana.